Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre amado que está en los cielos, Señor, damos gracias por su misericordia, mi Dios. Le damos gracias también por su palabra, Señor amado, que acabamos de leerla, Señor Jesús. Le pedimos, Padre, Señor amado, yo le pido, Señor, que por favor su Espíritu Santo mueva mi corazón, Señor amado, para saber cómo predicar este mensaje, Señor. Si bien hay una estructura, si bien hay información, si bien hay contenido detrás, Señor amado, yo le pido que sea usted quien dirija, Señor amado, el servicio, que sea usted quien dirija la palabra, Señor, y que también usted dirija no solamente mi corazón, sino que también el corazón de mis hermanos, los oídos de mis hermanos y los míos también, Señor, para que lo que se predique en este día, Señor amado, sea atesorado, sea vivido, sea escuchado, Señor amado, por favor. Ruego su misericordia y su gracia en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, como bien les decía, la semana pasada ya finalizó lo que era la serie del Sermón del Monte. Recuérdense que estamos viendo distintas series, ¿ya? Ahora, yo no sé si llamarlo serie, pero por bien como lo leí en el documento que nos entregó el pastor en ese tiempo, esta se titulaba como Sermón a los Apóstoles o Sermón a los Discípulos, ¿ya? Que ahí hay varios versículos de los cuales vamos a ir estudiando domingo a domingo. El día de hoy justamente tocó pero antes yo de aventurarme a empezar el sermón desde Mateo 10, del 1 al 4, quiero que leamos un poquito más atrás, solamente un poquito más atrás, desde el 9:36 en adelante. El 9:36 dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. ¿Se dan cuenta cómo le precede el versículo 1 del capítulo 10? El capítulo 10 dice: Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera. Aquí hay que entender una cosa antes de profundizar en el versículo 1. El Señor Jesucristo le da un panorama a los que estaban escuchando su sermón, a los que estaban oyéndolo en ese momento. Y les dice de que la mies es mucha, como que miren el campo, y es mucha la mies. Y los obreros son pocos. Y les da por así decirlo, les da una directriz o les da una orden. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cierto? Y ahí yo decía, hay que tener cuidado cuando el Señor nos pide algo. Porque el Señor les pidió a los mismos discípulos: rueguen por obreros. Sin ellos saber de que ellos mismos iban a ser los obreros que iban a ir a trabajar a esa mies. Usted también ruega por nuevas almas, ruega porque vivamos un mejor evangelio, ruega porque siempre haya buena palabra, ruega porque la iglesia crezca y fructifique. Si ruega al Señor eso, el Señor también le manda a usted al mismo tiempo que sea usted quien ore, que sea usted quien fructifique, que sea usted quien estudie, que sea usted quien crezca. ¿Ya? Dios capacita a sus hijos, capacita a su iglesia. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo mientras vaya avanzando el mensaje, de que realmente Dios capacita a cualquiera, ¿ya? A cualquiera, a alguien muy capacitado como a alguien que no tiene quizá muchas habilidades, ¿ya? El Señor no se fija en ese tipo de cosas, porque es Dios quien capacita a las personas. Pero muchas veces nosotros pedimos y pedimos. Pedimos que se convierta tal persona, pedimos de que Dios vaya y a lo mejor mande justo un mensajero para las personas que están en los hospitales muriendo, para las personas que a lo mejor están carentes de algún alimento, para las personas que están pasando alguna dificultad. Y no nos hemos puesto a pensar de que a lo mejor esa oración debiese ir enfocada en nosotros mismos, de que probablemente aquellos obreros somos nosotros,
¿O solamente somos nosotros personas que miran desde lejos? ¿Cierto? Personas que se sientan en su asiento y miran el Evangelio como que fuera un espectáculo. Qué lindo ese testimonio, qué lindo lo que se vivió aquí, qué lindo lo que se vivió allá. Hermano, nosotros no somos protagonistas del Evangelio, pero somos obreros, que es importante en su iglesia. Amén. Es cierto de que el Señor puede usarme a mí como lo puede usar a usted. Si usted se rehúsa, probablemente el Señor puede usar otro. No tiene ningún problema porque el Señor no necesita a nadie. No necesita a ninguno de nosotros. No somos imprescindibles en el Evangelio. El Señor usó un burro, hermano. El Señor usó lo que Él quiere. Entonces, si usa ejemplos tan básicos, nosotros debemos sentirnos privilegiados de alguna manera de ser obreros de su mies. Amén. Si nosotros le podemos pedir al Señor, si nosotros podemos hacer una infinidad de peticiones al Señor, podemos también pedir que el Señor nos capacite para hacer aquella obra. También lo podemos hacer, hermano. Los apóstoles fueron mandados por el Señor de que el Señor mandara a obreros, ¿cierto?, a salir a trabajar. Y el Señor ni siquiera esperó un capítulo para introducirlos al trabajo. Fue aquí al tiro. Se los dijo de una. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. El versículo 2 dice, solamente para recalcar un punto, los nombres de los 12 apóstoles, cambió el nombre de estos. Discípulos al principio, aprendices, estudiantes, oidores probablemente, personas que recién estaban aprendiendo. Y después que el Señor les da autoridad, les llama apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Alguien enviado, un mensajero, embajadores de Dios, embajadores de Cristo para que fueran a hacer su obra. No es más que eso, trabajadores al final del Señor. Amén. Hoy día se toma el nombre de apóstol como que fuera la gran cosa, como que fueran ungidos de forma especial, como que solamente faltara un poquito para que le salgan alas en la espalda, ¿cierto? O como que tuvieran un poder que no sé qué es lo que se cree. La palabra del Señor no muestra eso. Cuando el Señor habla de apóstoles, no lo quiero decir de forma peyorativa, pero fueron mandados. Vayan y hagan discípulos. Vayan. Porque no es cualquier persona que los está mandando. Lo está mandando el Rey del Universo. Aquel que se entregó por nosotros está haciendo aquel mandato. No es poca cosa. Pero en ellos no había poder, porque sean ellos. El Señor, dice acá, les dio autoridad. Fue el Señor quien puso autoridad en la vida de estas personas. Fue el Señor quien puso autoridad en estos apóstoles al inicio. Amén. Entonces, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor. Hay otros versículos que también hablan más o menos parecido. Vamos a ir leyendo quizá otros versículos que también aparecen en otro libro. Por ejemplo, en Marcos 16, del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Hechos 8:18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Voy a leer varios versículos y después los vamos a ir conversando. Romanos 15, del 18 al 19 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y por último, 2 Corintios 12:12 dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aquí hay un elemento que identifica a los apóstoles en la primera iglesia, o en la iglesia primitiva, ¿ya? Que si bien sanaban enfermos, echaban fuera demonios, ¿cierto? Y sanaban también toda dolencia, no era un espectáculo el cual ellos podían hacer. La autoridad que el Señor les daba era una autoridad que iba acompañada del mandato que Dios les había dado. El mandato era que fueran a predicar el Evangelio. Amén. Y en medio de aquel mandato que ellos tenían que obedecer, ¿cierto?, por las distintas regiones de Judea,
le acompañarían también este tipo de señales. Amén. Las mismas señales que el Señor Jesucristo había hecho cuando estaba predicando y caminando sobre Judea, ¿cierto? Sobre el pueblo de Israel. Entonces no era algo extraño probablemente para ellos, pero lo extraño era de que la autoridad ahora la ejercían hombres comunes y corrientes como los apóstoles. Amén. A mí me da risa, de alguna manera, hoy, cómo la iglesia funciona. Nosotros leemos estos capítulos, estos versículos que aparecen acá, y hoy día las distintas iglesias omiten todo el contexto, omiten todo lo que pasó en ese tiempo y de qué manera también era que ellos ejercían estos dones, estas señales. Hoy día las iglesias dicen, hermano, o vamos a una iglesia o va a haber un culto en tal lugar y va a ser, la noche de milagros. Como que los pastores tuviesen ese poder en sus manos y lo pudiesen utilizar cuando quieran. Sábado 25 de no sé cuándo, liberación de no sé qué cosa, y milagro y esto otro. Hermano, son mentiras. Son mentiras derechamente. Ni siquiera los apóstoles se atrevieron a tanto. Ni siquiera los apóstoles invitaban quizá al pueblo en tal día para hacer liberación de todo tipo de espíritu y para sanar todo tipo de dolencia. No funcionaba así. Las señales que el Señor puso en la vida de estos simples hombres acompañaban del trabajo y de la fidelidad hacia la misión que el Señor les había dado. No estaba primero el milagro, no estaba primero la señal, no estaba primero la liberación de demonios, como el trabajo fundamental que ellos tenían que hacer. El trabajo fundamental era anunciar el reino, hablar del evangelio. Amén. Presentar a Cristo, presentar a Dios, porque era un pueblo que hablaba de Dios, pero ya no seguían a Dios. Amén. Entonces, vemos un contraste demasiado grande, lo que presenta la Escritura, cómo vivían los apóstoles, cómo predicaban los apóstoles, cómo vivía la iglesia primitiva con la iglesia actual. Nombres rimbombantes. Yo le acabo de decir, los apóstoles de hoy día pareciera que fueran ángeles en la tierra, iluminados, personas diferentes, los favoritos de Dios. Lo que se hacen llamar a sí mismos probablemente ni siquiera conocen a Dios. Amén. Somos todos servidores. Yo creo que los apóstoles se tomarían del pelo y dirían, ¿cómo después de 2000 años están haciendo eso? Cuando nosotros rogamos por obrero y el Señor nos toma y nos pone como obrero y nos llama simplemente enviados, y ahora ese nombre, ¿cierto?, traducido o llevado al original griego, ¿cierto?, a llamarnos simplemente apóstolos, lo utilizan para pensar que tiene una categoría mayor frente a los demás hermanos. Cuando el Señor Jesucristo mismo vino a servir y no vino a ser servido. Estos otros del día de hoy vienen a ser servidos y no a servir. A llenarse los bolsillos, a llenarse la barriga, ¿cierto?, de un montón de comida. Hermano, hombre mentiroso. La palabra del Señor no nos muestra esto. Aquí, cuando nosotros leemos en Marcos, ¿cierto?, que también habla de que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otro tipo de lengua. Yo no me quiero ir por las ramas como para tratar de descifrar cada uno de los aspectos de lo que está hablando la palabra del Señor acá. Hay alguna oposición, ¿cierto?, de que habla de que estas señales, ¿cierto?, de que estos dones fueron solamente para los apóstoles en este tiempo, ¿cierto? Y hay otros que dicen que cesaron algunos de estos dones para el tiempo presente. No nos vamos a enfrascar en ese tipo de discusión. Hay, por ejemplo, un pastor, que es el pastor Sugel Michelén, quien dice de que esos dones cesaron. Pero él también dice que es consciente de que somos hijos de un Dios extraordinario y que puede usar esos dones en la época actual. Entonces yo digo, ¿cesó o no cesó? Porque adopta una posición súper así cuadrada, pero después dice, igual puede haber ocasiones en que se use, entonces no cesó. Pero bueno, cada uno tiene que estar en una firme posición, viendo qué es lo más sano, qué es lo más correcto. Amén. Algunos se resguardan probablemente por todo tipo de herejías que pasan dentro de la iglesia y toman una posición más limpia, más segura, menos confrontacional, y hay otros que quizás se arriesgan un poquito más, pero también viven más al límite. Pero no vamos a ver ese tipo de diferencias en la predicación del día de hoy. Simplemente estamos viendo cómo el Señor tomó a hombres totalmente comunes y corrientes y les mandó a trabajar. Amén. Y de pasar un tiempo siendo simplemente estudiantes, aprendices, seguidores, discípulos, pasaron a ser apóstoles. Personas que eran enviadas a predicar el evangelio. Amén. Continuamos. Yo aquí tengo varias
¿cómo se llama? Varios torpedos, ¿ya? Y en una de esas, más adelante vamos a estar leyendo también unas características de los apóstoles de forma literal, ¿ya? Que yo recogí de un libro. Entonces, la primera parte nosotros podemos ver de que los discípulos pasaron de ser aprendices a misioneros simplemente. La segunda parte que hemos visto hasta acá es de que Dios le dio autoridad, ¿ya? No la autoridad con la que se piensa la iglesia del día de hoy, que la iglesia tiene esa autoridad, ¿ya? La autoridad de pisotear al diablo, la autoridad de hacer llover oro, autoridades ridículas, ¿ya? Autoridad de las cuales el mundo se ríe. Autoridad de que un brazo lo tiene más corto y el otro más largo y hace que los dos se junten, ¿cierto? Ese tipo de autoridad no lo muestra la Escritura. Amén. Ahora, también hay que recordar un punto, de que cuando el Señor dice de que aquellos hombres tenían autoridad de echar fuera demonios y lo asocian al mismo tiempo con las dolencias y con la enfermedad, hay algunas personas y algunas iglesias que también piensan erróneamente de que todas las enfermedades son producidas por demonios, ¿ya? De que las personas que a lo mejor tienen, no sé, sufren de ataques, ¿cierto? O de convulsiones, o de cualquier otro tipo de condición a nivel de enfermedad, es un demonio. Y no es así. La Biblia no lo presenta de esa manera, ¿ya? Si bien es cierto de que en la palabra se ven muchas veces en que los demonios sí atormentaban a las personas, sí las ponían como locas, o sí las dejaban mudas, o sí tenían alguna condición, eran personas puntuales y eran casos puntuales. Amén. Eso también nos descarta que el día de hoy también hayan personas que tengan demonios en su interior, ¿ya? Porque el Dios de ayer y la palabra de ayer es lo mismo que hoy. Amén. También hay demonios rondando, pero no hay demonios en todos lados y en todo tipo de enfermedades. Amén. Hay enfermedades que son típicamente que nos van a suceder probablemente a todos. Todos nos resfriamos. Así como delante decía el pastor Carlos, incluso algunos también sufren de depresión. Iguales andan mal muchas veces. Y no siempre es un demonio. ¿Ustedes creen que el Señor Santo y Soberano, quien ve todo y ve también nuestro corazón, no sabe que muchas veces también sufrimos depresión? ¿No sabe que también estamos decanados? ¿No sabe que también muchas veces perdemos nuestra fuerza? ¿Y tenemos un Dios que a lo mejor es tan malo que permite aquello? Por supuesto que no. Tenemos un Dios santo, cercano, bueno, amoroso, que si permite que vivamos quizá un momento de depresión, que si sabe, que si permite un momento de angustia, es porque probablemente aquella angustia la usará para acercarnos más a Él. No tenemos un Dios lejano. Amén. Entonces, esa falsa creencia de que todas las enfermedades actuales, de que un cáncer, de que un tumor, de que una enfermedad de la piel, de cualquier cosa, es un ataque del demonio, hermano, lamentablemente no es así. Y yo sé que estos audios los van a escuchar después por redes sociales y probablemente, no sé si aquí los hermanos creen en eso, pero hay otras congregaciones que sí lo creen. Y yo también le hablo a ellos, de que no crean de que todo tipo de enfermedad están asociadas al diablo, a los espíritus. Muchas veces, hermano, usted tiene que ir al doctor. Usted tiene que buscar ayuda profesional. Usted se tiene que asesorar, tiene que cuidarse. Echarle la culpa al diablo por la diabetes que a lo mejor tiene, o del ataque al corazón que tiene, acuérdese de todos los años que a lo mejor vivió comiendo y comiendo y comiendo. Amén. Muchas veces nosotros decimos, no sé, el Señor sabe o le deja toda la carga al Señor. Hermano, si usted tiene una diabetes, no puede estar tomando Coca-Cola, no puede estar comiendo dulce, no puede estar comiendo en excesos. Si usted sufrió ataques cardíacos, no puede estar comiendo papas fritas toda la semana. No puede estar comiéndose la hamburguesa, los completos y la grasa. ¿Por qué? Porque después la iglesia, el diablo me atacó, el diablo me hizo esto. A lo mejor el diablo anda en China y ni se enteró de que usted habló acerca de él. Hermanos, debemos hacernos cargo. Y debemos interpretar la Escritura tal cual aparece aquí en la Biblia. Se dan cuenta que simplemente hemos leído 2 versículos. Y son 2 versículos de las cuales hoy día hay muchas doctrinas, muchas iglesias que se mal utilizan. Que los demonios, que las enfermedades, anteriormente que la autoridad dentro de la iglesia, que soy un hijo del rey. Me carga cuando escucho eso. Es para ser sincero, perdón. Pero me carga cuando dicen eso. Soy un hijo del rey. ¿Eres un hijo del rey? Compórtate como un hijo del rey. Vive como un hijo del rey, piensa como un hijo del rey y espera como un hijo del rey. Triste es lo que hace un rato atrás también hablaba mi hermano David.
De que hay muchos que dicen que son cristianos y hacen tantas cosas, hermano. Son una vergüenza para el Evangelio. Tristemente es una vergüenza para el Evangelio. Que un hombre esté con distintas mujeres siendo cristiano. Que una mujer vaya de fiesta en fiesta siendo cristiano. Que siga consumiendo algún tipo de droga siendo cristiano. La palabra del Señor me muestra de que nosotros somos seres humanos y podemos caer en pecado. Que no somos seres de luz aún. No estamos glorificados. Pero caemos. No vivimos en Él. No nos gloriamos en Él. No vivimos para eso. Amén. Nos lamentamos cuando caemos. Hay distintas diferencias. Desde el inicio yo lo he estado confrontando, he hecho un contraste todo el rato con las falsas doctrinas actualmente y cómo Cristo se presenta a los apóstoles y cómo Cristo también les da poder, pero les da un poder genuino. Amén. Entonces, aquí también yo les voy a dar quizás algunos ejemplos que también aparecen en la Biblia, de que hay casos también de personas que fueron poseídas por el diablo y en otras ocasiones como el diablo también hirió a algunos hijos del Señor. Por ejemplo, Lucas 13:16 dice: ya esta hija de Abraham, Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esa fue una pregunta que el Señor Jesucristo hizo a los fariseos, ¿ya? De que había liberado de un espíritu inmundo a una mujer. Amén. El acento no estaba puesto ahí en todo caso. El acento estaba puesto sobre el día de reposo, las reglas ceremoniales de esta religión, amén, o de esta religiosidad. Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pasa que Satanás también puede atacar a un hijo de Dios, pero va a ser bajo la permisión de Dios. El diablo no puede hacerle nada si no le pregunta primero a Dios. Él no tiene poder sobre los hijos de Dios. Él primero tiene que ir a presentarse ante Dios, tiene que decirle: quiero atacarlo, quiero hacer esto y esto otro. Y Dios tendrá el control de aquella situación. Amén. ¿Lo cree usted o no? Amén. Y lo más increíble de todo, si nosotros recordamos un poco lo que fue la historia de Job, no fue Job quien se sanó. No fueron las oraciones de Job quienes sanaron la condición de Job. Job tuvo que tener una confrontación, entre comillas, de Dios y él, y simplemente callar. Fue sanado. Probablemente Job nunca entendió lo que vivió, ni lo que pasó, porque el Señor no se lo aclara. Amén. Este escrito está hecho después, no fue Job quien escribió esto. Amén. Pero Job fue recompensado de lo que había vivido, porque es Dios quien tiene el control también de lo que puede ejercer los demonios, de lo que puede ejercer el diablo. Por eso que el Señor a nosotros como iglesia también nos da autoridad. Amén. Por eso le debemos buscar al Señor constantemente, porque no somos nosotros quienes hacen la liberación de los demonios. No somos nosotros quienes vamos a ir a convertir a una persona. Es el Espíritu Santo quien ministra a la iglesia y quien obra en la iglesia. Nosotros simplemente somos, no sé cómo llamarlo, pero somos usados por Dios. Yo aquí estoy predicando. Yo no estoy predicándole de mí. Yo no estoy predicándole de mi experiencia. No le estoy predicando de mi pensamiento. Estoy simplemente siendo un altavoz de lo que aparece en la palabra de Dios. Lo cual ya es mucha responsabilidad y al mismo tiempo es un privilegio. Amén. De ser usado por Dios para comunicar el mensaje que aparece aquí en la Escritura. Amén. Seguimos leyendo. El 2 nuevamente dice: los nombres de los dos apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás. Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí el Señor simplemente da el listado de los 12 apóstoles a los cuales le había hablado ese día. Amén. Hay un punto en el cual yo quiero detenerme e ir leyendo, porque hay distintas características que tienen estos 12 apóstoles. Amén. Y nos muestra de alguna manera de cómo el Señor obra, cómo el Señor arma un equipo, cómo el Señor arma una iglesia. Amén. Con distintas características, con distintas personalidades, con distintas formas de ser,
pero es Dios quien los capacita, quien los forma y quien los une. Amén. Pasa lo mismo actualmente aquí. Mírense uno a otro. Todos tienen distintos oficios, distintas profesiones, distintos caracteres, distintas formas de ser, pero somos una iglesia. Amén. Y somos una iglesia, la de acá, como la de allá, como la de acá, como la del pastor Carlos. Amén. Somos simplemente una iglesia, pero diferentes formas de ser. Y el Señor nos utiliza de la misma manera. Amén. Y no nos deja hacia un lado. Amén. Antes de eso, quiero decir también de que en el Nuevo Testamento aparece este mismo listado 4 veces. ¿Ya? De repente sufre alguna variación en el orden de ellos. Pero hay una característica que siempre se presenta al apóstol Pedro como primero. ¿Ya? Y a Judas, el traidor, como el último. Vamos a ir viendo algunas características que tienen estos hombres. ¿Ya? Antes de ir a las características, que tengo otro apunte acá, es que se piensa también de que por qué siempre se presenta primero a estos 4 hombres. Se presenta primero a Pedro, a Andrés, ¿ya? A Jacobo y a Juan. Se piensa que fue porque fueron los primeros apóstoles del Señor, o los primeros discípulos, ¿ya? Que siempre se nombran en ese mismo listado. Otro punto también a destacar es que de los 2 apóstoles siempre se nombran en 3 grupos de 4. ¿Ya? Primero, aquellos 4 que acabo de nombrar, ¿cierto? Y después los segundos del mismo grupo que aparecen en el listado de Mateo que estamos leyendo. Y al último, que son como los más desconocidos. ¿Ya? Uno, obviamente, tremendamente conocido, que es el último, pero no sabemos grandes detalles de los demás. Ya, por ejemplo, de Simón el cananista, ¿cierto? ¿Cómo se llama el otro? De Lebeo, ¿cierto? Sobrenombre Tadeo, etc. No hay tanto detalle a nivel de ello. Pero sí podemos hablar de Pedro, de Andrés, de Juan y de Jacobo. ¿Ya? Vamos a dar quizá vamos a presentar cómo fue que el Señor se acercó a estos hombres. Mira, vamos a estar leyendo Juan capítulo 1, del versículo 35 al 42. Dice así: Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, esta es una versión, es la Nueva Traducción Viviente por si acaso, distinta a la que está allá. Dice, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y vamos a ver otro encuentro más. En Mateo 4, del 18 al 22 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí yo me hacía una pregunta. Si bien estamos viendo los 12 apóstoles que aparecen en el listado del Señor, ¿cierto?, a quien Él mandó, yo me quería detener un poquito en el momento en que el Señor hace el llamado a estos hombres, a los 4 principales, a los 4 primeros. Yo decía, ¿cómo será? Y trataba de meterme en los pies de Pedro, de Andrés, ¿cómo será estar trabajando y saber que a lo mejor estoy muy metido con mis redes, con los peces, ¿cierto? Y detrás viene caminando el maestro. Viene caminando ahí. Y probablemente lo está mirando. Y hay otro detalle en el que en Juan, por ejemplo, 1 al 42 dice, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas. Yo decía, qué increíble tiene que haber sido que el Señor me mirara a la cara fijamente y me dijera, tú eres Simón, pero ahora te vas a llamar así. O tú eres Luis, y ahora te vas a llamar de esta manera. ¿Cómo tiene que haber impactado el corazón de Pedro? Después al escribir el evangelio, no escribir el de forma directa el Evangelio de Marcos, pero sí recordar episodios como este. La mirada profunda de Dios.
¿cierto? Cambiándole el nombre o poniéndole otro nombre. El llamamiento, cuando él estaba echando las redes y trabajando del día a día, simplemente pescando peces. Cuando a lo mejor eso era su visión de aquí a llegar a ser anciano. Y que venga el Señor. Hay un punto ahí interesante también. Fue el Señor quien se acercó a ellos. Fue el Señor quien los llamó. Fue el Señor quien los invitó. Amén. Yo los haré pescadores de hombres, les dice el Señor. Dejaron sus cosas y fueron. Pero ¿cómo será recordar eso? Saber que el Rey del Universo, saber que el Señor mismo caminaba por esa arena, lo llamó, lo invitó y después lo capacitó. Yo trato, cuando leo la Escritura, trato de imaginarme como que fuese una película, así como que voy para allá. Y trato de ponerme, como hace un rato atrás lo dije, trato de ponerme en los pies del apóstol y decir, hoy el Señor me llamó, el Señor vino y ese fue el primer día en que lo conocí, ¿cierto? Ahora me está llamando apóstol, me está llevando a trabajar, ¿cierto? Por el Evangelio. Y simplemente todo empezó por un llamado. ¿Usted recuerda también cómo fue que el Señor lo llamó? Lo acoge con cariño, ¿cierto? ¿Se acuerda con cariño cómo el Señor le llamó? Yo me acuerdo que en mí fue un proceso. Hay hermanos que se recuerdan el día, el momento exacto, ¿cierto? Cuando el Señor los llamó y los convirtió. En mi caso no fue así. Pero sí fue algo progresivo. Sí fue un deseo que fue de a poco. Sí fue un deseo que empezó a ir más allá. Hasta el deseo de querer ir a la iglesia. Porque yo no llegué a la iglesia primero. Empecé a hacer preguntas. Empecé a preguntarle al pastor Jerónimo por mail. Empecé a buscar sermones en internet. Empecé a leer la Biblia en la casa. Y después ya estaba el deseo de ir a la iglesia. Fue creciendo el deseo de Dios. Amén. Pero no era yo quien me estaba acercando a Dios, era Dios que se estaba acercando a mí. Era Dios que se estaba acercando de la misma manera que se acercaba a estos pescadores, ¿cierto? Y de a poquito en su espalda él venía caminando y sabía lo que iba a hacer con estos dos que estaban ahí pescando, que era llamarlos. Lo mismo estaba haciendo conmigo y con usted. Amén. Recordemos siempre, hermano, que fue Dios quien nos llamó. Nosotros no llegamos a la iglesia ni le estamos haciendo un favor a Dios al estar acá. Fue Dios quien nos llamó. Fue Dios quien nos amó primero. Fue Dios quien lo sostiene hoy día. Y es Dios también al mismo tiempo quien lo capacita. Amén. Yo siempre digo, o siempre decía, cuando no era cristiano, de que yo quería ser cristiano. Pero yo quería ser cristiano a los 50. Yo quería ser cristiano viejo. Porque uno en el mundo quiere vivir la vida. Quiere vivir con los amigos, quiere vivir la experiencia, quiere hacer todo eso. Todo lo que es pecado lo quiere hacer en el mundo. Pero el Señor quiso otra cosa. ¿Cuáles habrán sido los sueños de estos apóstoles? Si eran todos diferentes. ¿Cuál habría sido el sueño a lo mejor de Pedro, de Andrés, de Jacobo y Juan? Probablemente ser pescadores nomás. ¿Cierto? Seguían la tradición. Así como en el sur de repente pasa de que hay algunos oficios que el abuelo se lo pasa al hijo al nieto y así sucesivamente, ¿cierto? Probablemente también venían de una familia de pescadores y era lo que iban a hacer, tener una familia y ser pescadores. Se le habrá pasado por la cabeza que iban a ser apóstoles, que iban a escribir, que iban a ser bendecidos con escribir parte también de la Escritura Sagrada. Y que hasta el día de hoy íbamos a estar hablando de ellos y que sus nombres iban a estar impresos en la Biblia en el mundo completo. No, hermano. Yo creo que nunca ningún pensamiento, ni siquiera el 0.1% se le hubiese pasado por la cabeza. A mí tampoco se me pasaba por la cabeza que iba a predicar, que iba a estar parado delante de un púlpito, con lo vergonzoso que era en el colegio. Muchos fuimos vergonzosos. Que íbamos a estar parados aquí en un púlpito. Y aquí estamos, hermano. Aquí estamos. Somos de los locos evangélicos. Somos de los cristianos que tenemos fe. Somos de las personas que esperan en Dios. Somos de los que somos diferentes al mundo. Y no simplemente por llevar una vida religiosa, sino porque amamos al Señor. Amén. Al igual que estos hombres obedecieron. Amén. Entonces, mis preguntas iban dirigidas a cómo se habrá sentido Pedro al recordar cómo el Señor lo llamó, cómo el Señor hizo la obra en él. Amén. Pero ahora quiero que vayamos profundizando en cada uno de ellos. No quiero alargarme tanto, pero vamos a ir viendo algunas características de ellos. Cuando yo leo las características de los apóstoles, digo, qué increíble, Señor, porque
Y como que me motivaba a leer y quería leer más sobre ello, buscaba en otro libro y buscaba también en internet, porque yo decía, como que me acercaba más a los apóstoles humanos, con su falencia, ¿cierto? Con su falla, con su titubeo, con su, no sé, con lo entrometidos que podían ser, y de repente yo me podía identificar tanto con ellos. Porque no nos podemos identificar tanto con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue perfecto en todo. Muy diferente a mí, muy diferente a usted. El Señor nos sobrepasa no podemos ponerle un número. Pero cuando vamos a los apóstoles, y como nosotros no somos católicos para endiosarlo a ellos como santos sublimes, sino que los vemos también como nuestros hermanos, muy queridos hermanos, y algún día también los veremos y los saludaremos, ¿cierto? Y nos gozaremos con ellos. Pero vemos en la palabra cómo nos muestra personas que se pueden identificar con nosotros. Amén. Vamos a ir leyendo uno por uno, y yo tengo escrito acá, así que nos vamos a ir deteniendo de repente. Por ejemplo, Pedro. Su nombre original, esto lo sabemos, era Simón. Era hijo de Jonás o Juan, era pescador de oficio y vivía con su hermano Andrés, primero en Betsaida y luego en Capernaum. Jesús, por cuya gracia e influencia iba a ser gradualmente transformado de persona inestable en un testigo fiel y digno de confianza. Proféticamente le cambió el nombre de Simón a Cefas, que es lo mismo que Pedro, significando piedra o roca. ¿Se acuerdan cómo Pedro empezó todo? Pedro, el impetuoso. Pedro, el que hablaba sin pensar. Pedro, el que se metía entre medio de todo. ¿Y después cómo terminó? Tranquilo, un pastor, ¿cierto? Sabio. Quien dirigía siempre a los... Por eso es que siempre se presenta como primero, porque se ve como un líder, ¿cierto? Un hombre a lo mejor testarudo para hablar, a lo mejor un hombre de campo, pero el líder que Dios quiso. El líder que Jesús quiso. Amén. Quien le negó 3 veces, quien no escuchó muchas veces al Señor, quien el mismo Señor le dijo piedra, ¿cierto? O roca, le cambió el nombre, pero en otra ocasión también le llamó Satanás. Aléjate de mí, Satanás. ¿Cierto? Entonces vemos un hombre que falló mucho, un hombre que titubeó mucho, un hombre que habló sin pensar, un hombre que habló también muchas verdades y que ni siquiera él se dio cuenta que fue inspirado por el Espíritu de Dios cuando confesó al Señor como un Cristo, o como Cristo mejor dicho. Entonces, ¿no se identifica también usted muchas veces como Pedro? Que llegamos y hablamos, llegamos y largamos nomás. Que llegamos, ¿cierto? Y le prometemos todo al Señor. Y un mes después, con suerte, viene a la iglesia. ¿Cierto? Que por un tiempo, no sé, nos entregamos profundamente a Él. Pero después ahí nomás, nos desinflamos. Pero Pedro fue llamado por el Señor. Amén. Eso es lo importante, hermano. De que Pedro fue llamado por el Señor, capacitado por Él. Lo importante es de que las personas que están dentro de la iglesia no piensen de que vienen simplemente porque ellos son justos. De que porque ellos son buenos, de que porque llegaron a un lugar indicado porque, no sé, a lo mejor son más parecidos a su carácter. Tienen que llegar porque son llamados del Señor. Amén. Es la única forma de permanecer en la iglesia. Porque si el Señor les llama, nunca se irán de la iglesia. Amén. Nunca dejarán también de seguirle. Pedro le negó, pues, hermano. ¿Dejó la iglesia? ¿Dejó de perseguir al Señor? ¿Dejó de predicar el Evangelio? No. Fue el Señor mismo que lo restauró. Pero Pedro fue alguien también que falló mucho. Amén. Andrés también fue un pescador. Andrés al mismo tiempo fue quien trajo a su hermano Pedro a conocer a Jesús. Muchas veces nosotros pensamos de que los hermanos no son importantes, ¿cierto? O de que los hermanos a lo mejor, no sé, somos tan diferentes de repente los hermanos. Y fue Andrés también quien presentó a Pedro delante del Señor. Amén. Todos son muy importantes. A lo mejor Andrés no se presenta como muy elocuente, hablando muchas cosas, pero fue quien acercó a Pedro al Señor. Amén. A lo mejor usted no va a ser de los que predican efusivamente, ¿cierto? O que son predicadores de la calle, pero sabe que falta simplemente un gesto. Vamos a la iglesia, te acompaño, te voy a buscar, ¿cierto? A lo mejor algún abuelito lo toma del brazo, lo lleva a la iglesia. Eso cambia muchas cosas. Amén. No tenga en menos el trabajo que usted puede hacer dentro de la iglesia. Amén. Acuérdese que creo que también fue Andrés, que cuando el Señor le dijo, ¿cómo le vamos a dar de comida a todos estos miles? Y él fue el que llevó los pececitos, ¿cierto? Fue con ese niñito y le dijo, tenemos esto nomás. Pero él fue el que lo fue a buscar, ¿cierto? Si él no hubiese tenido quizás fe o no hubiese pensado en nada,
¿Para qué lo hubiese llevado? Le hubiese dicho, déjate molestar, no tenemos nada. Eso no vale a nada. Pero lo presentó. Amén. Es importante también que independiente del don que usted tenga, de la personalidad que tenga, de lo introvertido o extrovertido que usted sea, sírvale igual al Señor. Son sus herramientas. Amén. Muchas veces hay hermanos que se acercan a la iglesia, o personas, mejor dicho, que se acercan a la iglesia, y muchas veces no se acercan por el más extrovertido. Porque de repente el extrovertido puede que no les caiga muy bien, ¿cierto? Porque quieren pasar más desapercibidos en la iglesia. Y tienen más afinidades con el introvertido. Y el introvertido tiene esas ocasiones para predicar el evangelio también. Amén. Para hacer de que una persona que no es cristiana venga a la iglesia y se convierta y el Señor la salve. Amén. No tengamos en menos lo que el Señor puede llegar a hacer. Jacobo y Juan, estos también eran hermanos, hijos de Zebedeo. Mateo menciona a estos dos pescadores no solamente en lo que estamos viendo acá, sino que en otros también versículos. Hay también varias referencias a ellos en los otros evangelios. Debido a su naturaleza fogosa, Jesús llamó a Jacobo y Juan hijos del trueno. No sé si recuerdan que estos dos hermanitos eran bien enojones. O estos dos hermanitos no tenían mucha paciencia. Acuérdense que son ellos los que dijeron, Señor, si quiere podemos mandar que caiga fuego a esta ciudad. Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cierto? Y el Señor, no sé, me lo imagino y digo, lo reprendió. Pero es el mismo el que les dice que son hijos del trueno. Les da ese atributo, les da ese sobrenombre. ¿Qué sobrenombre tendrá usted si también es explosivo? ¿Cierto? Josué, hijo del trueno. No me lo imagino así en todo caso. Es bastante tranquilo. Pero otros hermanos que son más impetuosos, ¿cómo nos mirará el Señor desde el cielo? ¿Cierto? Hermano, tenemos un Dios cercano. Un Dios que se preocupa de nuestros detalles. Yo siempre digo lo mismo, el Señor no vino a traer clones a la iglesia. No quiere que todos hablen igual, no quiere que todos se expresen igual, ni quiere que se vistan igual. El Señor conservará su carácter, porque lo conservó en cada uno de los apóstoles. Amén. No sé, yo me admiro de eso. Digo, yo hubiese corregido más a Jacobo y Juan. No le hubiese puesto este sobrenombre nomás. Pero el Señor es el Señor. Amén. Y tampoco puedo aventurarme mucho más allá, porque dependiendo cómo yo juzgue, el Señor también me juzgará. Así que no puedo condenar tanto a mis hermanos que ya están en la gloria. Acá hay otro más, Bartolomé. Este es claramente Natanael. Acuérdese cómo Natanael trató a Jesús. O sea, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Cierto? O sea, es como decir, no sé, lo traemos al mundo actual. Hablemos de alguna localidad, ¿cierto? Que a lo mejor no sea bien mirada. En internet se burlan mucho de Talca, ¿ya? Y a lo mejor pueden decir, ¿de Talca puede salir algo bueno? Por supuesto, pues, hermano. Por supuesto que es como aparece aquí en la palabra del Señor. Natanael, del Evangelio de Juan, él fue quien dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe respondió, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael viniendo hacia él, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor había visto lo que dijo. Como el Señor también había visto cuando estaba bajo la higuera. Amén. Entonces, no debemos tratar de ser como a lo mejor un predicador en especial, no debemos ser como un hermano que a lo mejor es el hermano ejemplo dentro de la iglesia. Usted tiene que ser tal cual es. Amén. Tiene que cuidar su corazón, como decía el pastor hace un rato, tiene que mejorar su lenguaje. Si no es un lector, tiene que tratar de leer un poquitito más, ¿cierto? Porque el Señor nos empuja hacia eso. Nos empuja a ser mejores personas, mejores creyentes. No para ser mejores personas y el mundo nos vea, sino porque Dios fue quien transforma nuestra vida. Amén. Ninguno de los que está acá es igual a cuando el Señor lo llamó. Y estoy segurísimo de eso. Ninguno. En mayor o menor grado, ninguno es igual a como estaba en el mundo. Cambió su pensamiento, cambió su forma de hablar, cambió su forma de vivir, cambió su forma de pensar, incluso cambió hasta sus esperanzas de vida. Amén. Todos cambiamos, hermanos. Pero debemos seguir siendo como el Señor nos hizo. Amén. No me quiero profundizar tanto porque los tengo a todos acá, pero vamos a tratar de avanzar un poquitito más, ¿ya? Bueno, por último, vamos a ir viendo... hay bastante escrito de Judas Iscariote, y todos sabemos del por qué también hay tanto escrito de Judas Iscariote, ¿cierto? Que fue al fin y al cabo quien lo entregó, ¿cierto? Tampoco vamos a profundizar de por qué el Señor llamó a los 12, ¿cierto? Y por qué había uno que era diablo ahí entre medio, y por qué hizo ese trabajo. No nos vamos a detener ahí, ¿ya? Simplemente este es el sermón
el sermón que el Señor le está empezando a predicar o enseñando a los discípulos, ¿cierto? A quienes ya empezó a constituir como apóstoles. Amén. Más adelante vamos a ir viendo también cuáles eran las indicaciones, qué es lo que tenían que hacer, de qué manera, etcétera. Pero eso va a ir en los siguientes mensajes. Con lo que yo me quiero quedar en el sermón del día de hoy es con lo que empezamos a predicar al inicio. ¿Quiere usted pedirle muchas cosas al Señor y que el Señor mande obreros a distintos lugares? Piense seriamente cuando haga esa oración, porque probablemente muchas veces esa oración va a ir dirigida para usted mismo. Amén. Es el Señor quien lo va a capacitar a usted para que probablemente usted haga ese trabajo. Amén. Si pide a lo mejor obrero en China o en Indonesia, no sé, en cualquier lado, no sé si lo manda usted, pero puede que también sea que lo mande usted. Amén. Entonces, primero, cuidado con las oraciones que hacemos, hagámoslas, pero también confiemos de que aquellos obreros podemos ser nosotros mismos. Segundo, el Señor capacita a sus discípulos para transformarlos en apóstoles. Amén. El Señor capacita a los que llama dentro de esta iglesia para conformarlos también trabajadores de su mies. Ustedes, los que están ahí sentados, todos son trabajadores de la iglesia. Amén. No son todos oidores los que estamos acá, son todos trabajadores. Amén. Trabajadores para predicar el Evangelio, trabajadores para vivir el Evangelio. Amén. Hay un crecimiento gradual y progresivo, al igual que los apóstoles. El Señor muestra la gran autoridad que le dio a los apóstoles al inicio, pero la iglesia actual también tiene autoridad. Amén. No autoridad para desafiar demonios, no autoridad para imponer falsamente manos sobre enfermos, sino para hacer la obra del Señor, y si Dios así lo quiere, echará fuera demonios también que entran a cualquier persona que llegue a la iglesia o fuera de la iglesia, pero también para sanar enfermedades o dolencias. Amén. También tenemos que estar dispuestos a aquello. Amén. Y por último, saber de que Dios nombró a 12 apóstoles, todos diferentes, todos distintos. Un hombre muy impetuoso como Pedro, un líder como Pedro, pero otro muy dudoso como Tomás. Amén. Quien dudaba, y dudaba probablemente porque tenía muchos miedos. Amén. Pero al mismo tiempo, uno de los primeros quien confesó al Señor como Dios y su Señor, cuando tocó aquella herida. Los demás no lo hicieron, pero sí lo hizo Tomás. Entonces, ¿es usted de los temerosos? ¿Es usted de los que duda? ¿Es usted de los impetuosos? ¿Es usted a lo mejor de los que se irrita fácilmente, como los hijos del trueno? Sea como sea, es un trabajador del Señor. Sea como sea, nos debemos a Él. Amén. Entonces, para finalizar, nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una oración al Señor por la palabra del día de hoy. Padre amado que está en los cielos, Señor, damos gracias por su misericordia, Señor. Gracias, Señor amado, porque usted nos muestra en su Escritura, Señor Jesucristo, cómo usted llamó a sus discípulos, Señor amado. Cómo que usted al principio, Señor Jesús, usted les dice que rueguen para que lleguen obreros, Señor Jesucristo, porque la mies es mucha, Señor amado, sin darse cuenta de que aquellos mismos obreros eran ellos mismos, Señor Jesús. Padre, ayúdenos a siempre estar preparados también para trabajar para usted, Señor Jesús. Muchas veces pedimos trabajadores para distintos lugares, Señor amado, para distintas obras, pero a lo mejor somos nosotros mismos, Señor amado, quien pone la carga en la iglesia y en nosotros para hacer aquel trabajo, Señor. Ayúdenos, Padre amado, Señor Jesucristo, a ser continuamente aprendices suyos, Señor, pero al mismo tiempo también discípulos, Señor amado, enviados, Señor, a predicar su palabra, Señor Jesús, a saber y entender, mi Dios bendito, de que nunca, si nos apartamos de usted, mi Dios bendito, nunca podremos hacer nada bien, Señor Jesucristo. Sin usted nada podemos hacer, Señor Jesucristo. Necesitamos de usted, Señor amado, para predicar. Necesitamos a usted para caminar. Necesitamos de usted, Señor Jesucristo, para vivir plenamente el Evangelio, Señor. Así lo entendieron los apóstoles, Señor Jesucristo, quienes debían entregarse completamente a usted, Señor Jesús. A pesar de sus errores, Señor, a pesar de sus caídas, Señor amado, a pesar de todo lo que podían hacer, Señor, a pesar de sus dudas, Señor, a pesar de sus intervenciones probablemente muy mal hechas en ocasiones, Señor, eran hijos suyos, Señor, discípulos y apóstoles al mismo tiempo, Señor. Ayúdenos a caminar, mi Dios bendito, conforme al Evangelio, Señor, y no avergonzarnos, mi Dios bendito, quizás de lo que somos, Señor Jesucristo, en lo que somos como personas, Señor. Usted nos hizo así, Señor. Usted nos conoce de esta manera, Señor. Ayúdenos a mejorar, Señor Jesucristo, nuestra forma de ser, Señor amado, y no doblegarnos frente al pecado, Señor amado, si nuestra forma de ser se conduce hacia el pecado, Señor. Ayúdenos a mejorar día a día, Señor, así como los apóstoles también mejoraron delante de su presencia, Señor. Rogamos su misericordia y bondad para su iglesia, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.